Jesús comenzó su ministerio público haciéndose bautizar a los 30 años en el río Jordán, como sabemos. Y ese bautismo, aunque tal vez lo sabemos prácticamente de memoria, el pasaje que trata del bautismo de Jesús, pero tal vez se nos escaparon detalles muy importantes. Jesús tuvo una experiencia extraordinaria en su bautismo. Tuvo una experiencia que si nosotros estamos habituados al pasaje que siempre leemos en el bautismo de Jesús, seguramente que no nos vamos a dar cuenta. Porque Él lo vio al Espíritu Santo descender como una paloma y posarse sobre Él. Y eso no es poca cosa. ¿Quién no quisiera tener una experiencia así? Pero como si eso fuera poco, se escuchó que el Padre habló desde lo alto y dijo: este es mi Hijo amado con quien tengo complacencia. Así que fue una experiencia insólita. Ahí estaba el Hijo bautizándose, el Espíritu Santo haciéndose visible y Dios el Padre haciéndose audible. Y toda la gente estaba allí contemplando. Bueno, quien más, quien menos quisiera tener esa experiencia, pero generalmente no la tenemos. Pero tenemos otro tipo de experiencias, otro tipo. Por ejemplo, en estos días pasados, en estos cultos, muchos hermanos han sido renovados en el poder del Espíritu Santo, otros han recibido el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Fueron cultos para mí, y el comentario de muchos hermanos, cultos gloriosos, una gran experiencia. Y en intimidad con el Señor, Él me dio un tema que se llama después de una gran experiencia. Después de una gran experiencia. Hay que tener cuidado, porque pueden ocurrir cosas muy difíciles. Dios quiera que no nos pase nada, pero las pruebas, las tentaciones, a veces vienen después porque uno baja la guardia. Es como que uno inconscientemente se relaja, dice, bueno, estuvimos todos siendo visitados, llenados del Espíritu Santo, es como que viene un relax espiritual. Eso nos puede ocurrir inconscientemente. Pero vamos a darle una pequeña leída al episodio del bautismo de Jesús. En Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Mateo 3, 13 al 17. Voy a usar la Reina Valera contemporánea. Dice así: Jesús fue de Galilea al Jordán, donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió: por ahora déjalo así, porque conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan aceptó. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Entonces los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Desde los cielos se oyó entonces una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Como dije, pero lo voy a enfatizar de nuevo. Algunas cosas no las dije. Jesús no necesitaba ser bautizado. Porque ¿qué es el bautismo? Es un testimonio público de alguien que se arrepiente de todos sus pecados, y al sumergirse eso es un símbolo de que muero a la vieja vida y resucito al emerger del agua a vivir una nueva vida. En realidad todo aquel que se bautiza ya tuvo que haber tenido esa experiencia de morir a la vieja vida y resucitar para vivir una vida nueva. Pero en el simbolismo del bautismo es una sepultura y una resurrección. ¿Por qué lo hizo Jesús? Bueno, primero para identificarse con los seres humanos. Él era Dios, pero también era un ser humano, algo que nuestra mente no alcanza a comprender en su totalidad. Dios totalmente y humano humanamente. Para identificarse también lo hizo para darnos el ejemplo. Todo aquel que recibe a Cristo como su Salvador debería bautizarse después de recibirlo.
La experiencia espiritual que tuvo fue, como dije, extraordinaria, aunque tal vez estamos acostumbrados al pasaje, que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre él. ¡Qué extraordinario! Esto es algo sobrenatural y como si fuese poco, como dije, el Padre hizo escuchar su voz, aprobándolo, diciendo, este es mi Hijo amado con quien yo estoy muy complacido. Así que allí estaba la Santísima Trinidad, el Hijo bautizándose, el Espíritu Santo haciéndose visible y el Padre haciéndose audible. ¡Qué tremendo! Y si uno no leyera la Biblia o la Biblia no dijera, uno dice, bueno, esto va de viento en popa. Jesús a partir de ahora no va a tener ningún problema, no va a tener ninguna dificultad, pero qué cosa llamativa. Inmediatamente después del bautismo, de comenzar su ministerio, comenzó Jesús una tremenda y gran prueba en el desierto, en la tentación del diablo. Increíble. Y digo esto porque esto muchas veces pasa en la historia bíblica. Por ejemplo, tenemos la historia del profeta Elías. Yo no le voy a hacer la historia, pero quien más, quien menos conoce la historia. Tuvo una victoria total de haber matado a 450 profetas falsos de Baal en el Monte Carmelo. Y uno dice, bueno, a partir de ahora este profeta no va a tener ningún problema. Sin embargo, inmediatamente después de eso, la mujer del rey, Jezabel, una mujer diabólica, le manda a decir que Dios me mate, el Dios de ella, no el Dios verdadero, si mañana a estas horas no estás muerto como mataste a mis profetas. ¿Y qué le pasa al profeta Elías, un tremendo hombre de Dios? Se llena de pánico, de terror, se deprime y sale a huir por el desierto. Después de una gran experiencia, vino una gran decadencia espiritual. Y tenemos que tener cuidado, porque después de noches de gloria, de esplendor, de plenitud, de unción del Espíritu Santo, tenemos que estar con la guardia levantada y no decir, bueno, de aquí en adelante puedo quedarme tranquilo, no me va a pasar nada. Cuidado, si yo me pongo a mencionar experiencias personales incluso, y que he visto en otros hermanos, después de una gran experiencia positiva, el diablo está listo porque muchos cristianos es como que se relajan, se dejan estar, bajan la guardia, dejan de orar, dejan de buscar a Dios y ahí aprovecha el enemigo para hacer de la suya. Así que debemos tener cuidado, hermanos, por eso el tema de hoy, después de una gran experiencia. Y pasamos al capítulo 4, Mateo 4:1. Mateo 4:1 que dice, luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Yo quiero que notemos algo. No fue Jesús quien decidió ir al desierto. Jesús no decidió ir al desierto. ¿Quién lo llevó al desierto? El Espíritu Santo lo llevó al desierto. El Espíritu no tentó a Jesús, porque Dios no tienta a nadie ni él puede ser tentado por el mal. ¿Qué es la tentación? Es una sutil provocación, insinuación para hacernos caer en pecado. Generalmente todo pecado está precedido de una tentación. Cualquier tipo de pecado está precedido de una tentación. Me vino un pensamiento que a lo mejor no es muy limpio, muy grato, muy bueno, y si yo le doy curso a ese pensamiento, el diablo dice, bueno, esta es presa fácil. Ya le metí en la cabeza una idea y va a tratar de seguir cultivando nuestra mente. Nuestra mente, pues, puede ser el taller del Espíritu Santo y si nosotros descuidamos puede ser el taller del diablo. Todo comienza en la mente y ya lo veremos en la experiencia de Jesús. Así que vemos en primer lugar que Jesús no fue quien decidió ir al desierto, sino que fue llevado por el Espíritu al desierto. 2, fue llevado nada menos que para ser tentado por el diablo. Y si yo te dijera, ¿quién de ustedes o nosotros queremos que el Espíritu nos lleve para ser tentado por el diablo? Yo te aseguro que no escojo eso. Y estoy seguro que ninguno de nosotros.
No, déjame tranquilo. Yo no me animo a resistirle. No debiéramos decir así, porque la palabra de Dios dice, sométanse a Dios, resístanle al diablo y él huirá de ustedes. Pero normalmente nosotros, actuando humanamente, no, déjame tranquilo, que el diablo siga su camino y yo el mío. Así que Jesús fue tentado por el diablo. Ahora viene la idea, ¿qué hacemos cuando somos tentados? A veces generalmente uno piensa, la tentación siempre es de orden sexual, pero no. Yo puedo ser tentado a robar un dinero que no es mío, yo puedo ser tentado a mentir, puedo ser tentado a faltar al trabajo sin motivo, a buscar un certificado del médico para justificar mi falta. Yo puedo ser tentado de las 1001 formas. Así que no piense solamente en lo sexual, tentado. Pero gracias a Dios, que la palabra de Dios dice, puesto que Él, Jesús, Él mismo, sufrió la tentación, es poderoso para ayudar a los que son tentados. Hebreos 2:18. Entonces, hermano, cuando sos tentado, cuando soy tentado, ¿a quién tenemos que recurrir? Al Señor Jesucristo. Pero generalmente nosotros nos quedamos luchando con nuestras débiles fuerzas y muchas veces empezamos a perder. Así que al primero que tenemos que ir a confesarle y pedirle ayuda es al Señor, porque Él fue tentado en todo, con la diferencia que Él nunca pecó. Y en otra parte la palabra de Dios dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. O sea que Jesús es invicto, jamás pecó, que fue tentado en todo. Entonces Él es experto en resistir las tentaciones del diablo. Él es experto en resistir las tentaciones de tu carne, que es la naturaleza caída. Él es experto en resistir las tentaciones del mundo, que son pecaminosas. ¿Estamos yendo, hermano? Así que cuando te venga una tentación, no te quedes luchando solo. Hay alguien que te quiere ayudar. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Él se enfrentó de entrada al diablo y venció al diablo con el poder de Dios, con el poder del ayuno, con la oración, con la obediencia y con la palabra que ya la vamos a ver. Así que sigue diciendo este pasaje, por tanto acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Hebreos 4:15 al 16. No lo hago mostrar porque este no es el pasaje básico. El pasaje básico estamos en Mateo capítulo 4. Vamos a Mateo 4, versículos 2 y 3. Dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué aprendemos? El diablo es oportunista. No le fue a tentar cuando los primeros días de ayuno, sino cuando él tenía bastante hambre, dice la palabra, y tuvo hambre. Hay veces que tal vez no tenés hambre físico, pero tal vez tenés hambre de afecto. A lo mejor alguien cercano a vos no te da afecto. Y por ahí te vas y otra persona te da afecto. Y sin querer, sin proponerte, te empieza a cautivar la persona que te da afecto. ¿Cuántas rupturas matrimoniales se han producido? ¿Por qué? Después me han confesado, dicen, mi esposa no me daba afecto, o mi esposo no era cariñoso. Y vino un fulano o una fulana y me empezó a decir palabras lindas, cariñosas, afectuosas, y tal vez esa persona estuvo sedienta y hambrienta de afecto. Y en el momento justo que tenemos hambre de alimento o hambre de afecto, o tal vez estás sin dinero, estás sin dinero. Y alguien me dice, pero ¿qué de malo hay en jugar una lotería, una tombolita, una cosa así? ¿Sabés que mi vecina ganó no sé cuánto de dinero? Sí, pensándolo bien, ¿qué pecado habría de eso? Y te va a ir las pocas monedas que tenés, te vas y por ahí ya te pones un adicto, terminás en el casino y terminás perdiendo todo tu sueldo
y a veces embargando hasta tu auto, tu casa. Conozco casos, queridos, de situaciones. Así que el diablo es oportuno. Él sabe cuáles son tus necesidades y te va a ofrecer algo que no te conviene, pero que tu naturaleza caída dice, sí, la verdad que necesito comer o necesito dinero. Así que cuando tuvo hambre, quiso poner en duda la identidad de Jesús. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Y a vos te van a decir, pero vos sos un hijo de Dios, sos una hija de Dios. Sí, por supuesto. ¿Y cómo es que Dios te tiene abandonado? ¿Cómo es que te permite pasar por esta prueba, por esta dificultad? Si vos fueras un hijo de Dios, Dios te defendería. ¿Me explico, hermanos? Y muchos cristianos que no son maduros, que no dependen de Dios, dicen, ¿será que Dios me escucha? ¿Será que Dios me cuida? ¿Será que Dios me tiene en cuenta? ¿Me explico, hermanos? ¿Cuán peligroso es cuando estamos pasando por una situación? El diablo quiere poner en duda tu identidad. Lo tentó a usar indebidamente su poder. Di que estas piedras se conviertan en pan. Y yo te pregunto, ¿Jesús podría haber dicho una palabra y hacer que todas las piedras se conviertan en pan? ¿Sí o no? Jesús abría la boca y diría, piedras, conviértanse en pan. Y en el desierto habría una panadería gigante. Pero ¿qué hubiese pasado? Él le hubiese hecho caso, le hubiese obedecido a Satanás. Él se hubiese sujetado al poder maléfico del maligno. Avanzamos. Versículo 4, Mateo 4:4. Dice que Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solamente el alimento físico, sino también podemos sustentarnos con el alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Increíble, increíble. Así que Jesús se defendió usando la palabra de Dios. Y esa cita que menciona Jesús, esa cita es de Deuteronomio 8:4. Y Jesús no estaba con la Biblia en el desierto. ¿Dónde la tenía? Acá y acá. Y cuando nosotros experimentamos una gran lucha en una tentación, vos le decís al diablo, diablo inmundo, Jesús dijo esto, o Dios dice esto. Ay, pastor, pero yo no sé ni un versículo bíblico. Es mejor que empiece a memorizar algunos textos bíblicos. Jesús se sabía de memoria. Ah, bueno, pero Él era Dios. No, Él era Dios, pero Él no lo sabía como Dios, sino como un ser humano que leía, que meditaba, que estudiaba la palabra de Dios. Así que Él le mencionó una cita del Antiguo Testamento. Avanzamos los versículos 5 y 6, Mateo 4, 5 y 6. Dice que entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará alrededor de ti y también en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Yo quiero que te des cuenta, el diablo, ¿qué está usando en este momento? La palabra de Dios. El diablo sabe más la Biblia que muchos cristianos. Se la sabe de memoria. Que no nos gane el diablo en saber de memoria la palabra de Dios, hermanos. Tenemos que aprender. Jesús no salió del desierto hasta que cumplió los 40 días. ¿Y cómo es que dice que lo tenía así como un juguete? Lo llevaba a la cúspide del templo, lo llevaba a un monte. ¿Qué lo tenía así de un sirvientito a Jesús? No. Todo ocurría acá en la mente de Jesús. Lo atacaba en la mente. Cuidado, las tentaciones comienzan en tu mente y en mi mente. Ese es el punto. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del corazón mana la vida. Los hebreos decían corazón, pero nosotros decimos la mente, lo que pensamos. Así que una mente limpia, el diablo no se mete, pero una mente sucia, que pensamos cosas feas, cosas pecaminosas, es un blanco fácil para el maligno. Entonces tenemos que revisar nuestros pensamientos. Así que Jesús no salió del desierto hasta que terminó su ayuno de los 40 días. Así que el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén en la mente, mentalmente lo estuvo atacando a Jesús. Le volvió a intentar poner en su identidad.
si eres hijo de Dios, lánzate abajo. ¿Decía eso la palabra de Dios? Sí, pues, pero no para hacer exhibición y exaltación del ego. Miren quién soy yo, el superhéroe. Me tiro abajo, yo soy un hijo de Dios y Dios me tiene que salvar. No, Dios no se deja impresionar por aquellos que nosotros queremos impresionar a la gente demostrándonos que somos superiores. El diablo le citó la palabra de Dios. Dice, a sus ángeles mandará alrededor de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. ¿Y sabes dónde estaba eso en el Antiguo Testamento? ¿Dónde está? En Salmo 91, versículos 11 y 12. Increíble. El diablo se sabía los salmos de memoria y en el momento justo le repetía. Pregunto, ¿qué hubiésemos hecho nosotros si estábamos siendo tentados por el diablo en pleno desierto? Diablo, espérame que voy a buscar mi Biblia para ver con qué versículo te refuto tu argumento. No, querido mío, tenemos que tener acá la palabra. Tienes que memorizar todos los días. Ponele un versículo por semana. Pero si yo te dijera, ¿sabes algún versículo? Mejor no pregunto. Pero tenemos que empezar a memorizar la palabra de Dios porque la palabra de Dios es poderosa, es la espada del Espíritu, la cual no puede resistir el diablo. Al diablo no podemos echarlo de nuestra vida con nuestra palabra, sino con la palabra de Dios. Pero la usó mal el diablo para tentar a Jesús y provocar a hacer una exhibición de poder. En Mateo 4:7 dice que Jesús le dijo también, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, citando de memoria Deuteronomio 6:16. Jesús se sabía, porque estudiaba la palabra de Dios. No sabía porque era Dios, sabía porque él la leía, la meditaba y la practicaba. En Mateo 4:8 y 9, Mateo 4:8 y 9, dice, de nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto. Allí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas. Y le dijo, todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Si no dijera la Biblia, uno decía, increíble, lo atrevido que es el diablo. Esperando que Jesús se arrodille y que lo adore al diablo. Una estrategia del diablo es la insistencia. La insistencia. De nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto. Ya lo hizo antes tratando de llevarlo a la cúspide del templo. Bueno, el diablo te va a atacar una vez. Si no te dejaste vencer, no te cruces de brazos. Porque te va a atacar por segunda vez, por tercera vez, por cuarta vez. Y a la corta o a la larga, cuidado que te puede vencer. Así que cuando estás siendo tentado, viene el tiempo de orar, querido. Viene el tiempo de batallar, porque se aproxima una victoria tuya o una derrota. Vos decidís si sos victorioso o derrotado. Así que el diablo usa la insistencia. Ahora el diablo lo tienta ofreciéndole fama, poder y riqueza. Estas cosas ofrece. Algunos dicen que el diablo ofrece mujeres, diversiones, y yo creo que sí. Pero en este momento fama, poder y riqueza. Allí le mostró todos los reinos del mundo y la riqueza y le ofreció. Y alguien me diría, pero ¿y el diablo es el dueño de todo eso? Dios le entregó a la primer pareja humana, Adán y Eva, que gobernaran el mundo. Pero cuando Adán y Eva se sometieron al diablo, perdieron el privilegio de ser mayordomos de Dios. ¿Y quién arrebató todo eso? El diablo se apropió. Y por eso la Biblia dice que el diablo es el Dios de este mundo, porque gobierna. Y ya nos gobernó a nosotros cuando no estábamos bajo el gobierno de Jesucristo. Pero hoy pelea para querer seguirnos gobernando. Y hay muchos cristianos que se dejan gobernar. Porque cuando dice, bueno, vamos al culto, no tengo ganas. Hoy tengo frío, mañana calor. Tengo que leer la Biblia. Bueno, mejor miro un programa de televisión. Tengo que orar. Este día no tengo mucha ganas de orar. Te puedo decir que el diablo es muy habilidoso. Es muy insistente. Es muy astuto. Y llega al colmo de las tentaciones diciéndole, todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras.
Al principio Satanás era un ángel del cielo, habrás escuchado. Él era Lucifer. Y su caída empezó cuando quiso recibir la adoración que recibía a Dios. Se puso celoso, envidioso. Él quería que la adoración que le rendían todos los ángeles a Dios, que se la rindieran a él. Por eso la idolatría es un pecado gravísimo. Porque adorar a las criaturas antes que Dios es uno de los peores pecados. ¿Son todos los pecados iguales? No, yo no creo eso. No son todos los pecados iguales. La idolatría es uno de los peores pecados, porque es como Dios lo dejo de lado y ahora mi ídolo, mi Dios, es que Santa Rita, es que San Pantaleón, es que el Gaucho Gil, es San La Muerte y seguimos con la lista. Ustedes conocen la historia. Muy bien. Entonces, Dios es el único que merece ser adorado y servido, porque Él es el creador de todo el universo y nuestro creador. Avanzamos a los versículos 10 y 11, que dicen, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles vinieron y lo servían. Eso dice Mateo. Pero Lucas, el mismo pasaje, paralelo, dice que el diablo se fue de Jesús por algún tiempo, porque después retornó. Si vos lo resistís al diablo, se tiene que ir, pero no sigas con la guardia baja, porque va a volver para ver cómo te encuentra. Jesús reprende a Satanás y le cita de memoria Deuteronomio 6:13. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso dice Deuteronomio 6:13. Jesús venció al diablo y unos ángeles vinieron a servirle. Estamos concluyendo. Hoy hemos aprendido que, en primer lugar, después de una gran experiencia espiritual, puede llegar una gran prueba y tentación. Yo he visto, con mucho dolor y tristeza, muchos cristianos que a veces tuvieron una gran experiencia con el Señor, con el Espíritu Santo, fueron llenos, y entonces se durmieron en los laureles. Dejaron de orar intensamente, dejaron de meditar en la palabra, dejaron de confesar sus faltas, dejaron de congregarse, y empezó el diablo la suya. Porque el diablo anda alrededor, dice la palabra de Dios, como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y a quién le va a buscar? A un cristiano flojo, a un cristiano mediocre, a un cristiano no consagrado. Así que después de una gran experiencia espiritual puede llegar una gran prueba y una gran tentación. 2, la experiencia espiritual es precisamente para fortalecernos ante las pruebas y tentaciones. No crea que era para disfrutar. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Qué lindo! El Espíritu Santo me renovó. ¿Está bien disfrutarlo? Pero es para prepararte por lo que podría venir después. Una gran prueba. 3, Jesús le ganó al diablo con el ayuno, con la palabra de Dios, siendo fiel a su Padre Celestial y en oración de reprensión. Increíble, pero hay cristianos que no se animan a reprenderle al diablo. Dicen, no, tengo miedo. No, querido. El cristiano que está bajo la autoridad del Señor tiene autoridad sobre el diablo. Sométanse a Dios, resístanle al diablo y Él huirá de ustedes. Y en la primera carta del apóstol Juan dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En síntesis, después de una gran experiencia, puede venir una gran prueba, puede venir una gran tentación. Esto no es para echarte miedo, esto es para abrirte tus ojitos y decirte cuidado, está atento, velá y orad. Aunque el espíritu está dispuesto, la carne es débil. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor te dice y me dice.